Usted lo que comenzó a ver ahorita es el concepto de derivadas. Hay un concepto de derivadas, o qué es la derivada. Usted tiene que entenderle. Si no me equivoco, usted está en ingeniería, ¿verdad? Sí. Entonces usted tiene que entenderle a la derivada desde el punto de vista geométrico. Por ejemplo, usted tiene una curva, ¿ya? Una curva cualquiera. Esta curva obviamente está en el plano X, X, Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted puede tomar un punto, yo que sé, aquí, por ejemplo, un X, y puede saltarse acá a otro valor de X, que le vamos a llamar X más H, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer es un salto de una distancia H, ¿ya? Entonces, usted llega aquí a un punto llamado f de X. ¿Estamos claros? ¿Ya? Note que usted del valor de X llega a la función y valor de X. Y da el punto por acá, y usted llega a otro valor llamado f de X más H, ¿ya? Estamos claros hasta ahí, más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que usted entre estos dos puntos puede hallar una recta, ¿ya? Si usted traza una recta entre esos dos puntos, ¿cómo se llama esta recta? ¿Tangente o secante? Tangente. ¿Ya? La tangente choca en un solo punto, pero esta está cortando en dos puntos. Por tanto, esta es una secante. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, esta de aquí es una secante, ¿ya? Si yo quisiera hallar una pendiente, usted la pendiente sabe que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces, en esta expresión de aquí, si usted hallaría aquí la pendiente, pero de la secante, ¿ya? Entonces sería eso hacer esto de aquí, f de x más h menos f de x, ¿ya? Note que es el y2, que es el de acá arriba, menos el y1, el de acá abajo. Y el de acá sería el x2 y este el x1, es decir, dividido para el x2, que sería x más h, menos el x1, que sería solamente el x, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí lo que he planteado matemáticamente? Sí. ¿Ya? Entonces, si usted le simplifica esto de aquí, ¿ya? Usted puede hallar la pendiente de la recta secante, ¿sí? Y la pendiente de la recta secante sería esta expresión de acá, f de x más h menos f de x. Acá abajo el x con el menos de x se va y solamente me queda h, ¿ya? Entonces usted tiene esta expresión de aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la idea de la derivada? Es que qué tanto yo puedo acercar este punto, este punto hacia acá. Es decir, qué tanto puedo hacerle retroceder a este punto de aquí, ¿ya? Podría llegar hasta acá, podría llegar hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Yo podría llegar tan cerca hasta aquí, ¿sí? Entonces yo podría llegar tan cerca que h tienda a cero, ¿sí? Es decir, puedo llegar tan cerca de reducir este h y hacer coincidir el punto que estaba acá arriba, coincidir con el punto de acá abajo, ¿ya? Entonces eso me da un límite, es decir, yo puedo hacer el límite cuando h tiende a cero, es decir, h tiende a hacerse tan pequeñito, y me quedaría esta misma expresión, es decir, f de x más h menos f de x, ¿ya? Tiendo a ser tan pequeñito esa expresión, y cuando hago esto de aquí, lo que provoco es la derivada, ¿sí? Es decir, cuando provoco eso de ahí, estoy encontrando el concepto de derivada, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que usted ve, la definición formal de derivada, ¿sí? Entonces, si alguna vez le piden realizar algo con la definición formal de derivada, la definición formal de la derivada es esto de aquí. El límite de h tendiendo a cero de f de x más h menos f de x dividido para h. Algunos libros usan, en vez de h, usan delta x, es decir, utilizan de esta manera. Límite, me parece que Eleito trabaja con esto, delta x tendiendo a h de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Ya? Entonces, esta es la definición formal de la derivada. Esto es f' de x, ¿ya? Entonces, yo le había dicho que usted aquí lo que hallaba era la pendiente de la secante, pero cuando usted logra acercar este punto, entonces lo que usted encuentra acá, en cualquiera de los dos casos, ya es la pendiente, pero ya no de la secante, sino la pendiente de la tangente, pongamos más cerca. La pendiente de la tangente, ¿sí? Entonces, lo que usted está hallando con la derivada, siempre que haya la derivada, está hallando la pendiente de la tangente, ¿sí? Y este es uno de los conceptos que les sirve para cuando le dan ejercicios, que le dicen, halle la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la derivada. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí se aplica de manera de definición formal y hay varios ejercicios de esto de aquí que podemos revisar después si es que necesitamos. Lo que ya nos sirve directamente son las reglas de las derivadas, ¿sí? ¿Qué tanto se acuerdan las reglas de las derivadas? ¿Cuál se acuerda o cuál no se acuerda?
Por ejemplo, las derivadas siempre se indica con la comilla, como ya tenemos, o si no puedo indicar de esta manera, digo derivada con respecto a alguna variable de alguna función. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de una constante, de un número cualquiera, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de eso de ahí? 0. Perfecto, es 0, ¿sí? La derivada de una constante es 0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo derivo, por ejemplo, solamente la x? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Ya? Perfecto, la derivada de x es 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo derivo con respecto a x, x al cuadrado? ¿Cuánto me quedaría eso de ahí? 2x. ¿Ya? Entonces en esto creo que no hay mayor inconveniente que, por ejemplo, yo pueda derivar, digamos, yo le digo derive x a la séptima, ¿ya? ¿Cuánto sería la derivada de x a la séptima? 7x a la sexta. Perfecto, 7x a la sexta, ¿ya? Entonces en esto no hay mayor inconveniente. Ahora, ¿qué sucede? Que estas reglas también se pueden transponer, digamos, o se pueden ir generalizando, hacerse más grande, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay otras derivadas que son importantes que usted debe conocer también. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a plantear acá. ¿Cuál es la derivada del exponencial de e a la x? ¿De acuerdo? Esa no la recuerdo. Entonces, esta es una de las más sencillas. La derivada del exponencial siempre es la misma exponencial, ¿sí? Derivada de e a la x sigue siendo e a la x, ¿ya? Es la única función en la que su derivada y su integral es lo mismo, ¿sí? Entonces, la derivada es de e a la x. Derivada del logaritmo, ¿se acuerda tal vez? La derivada del logaritmo era 1 sobre x, ¿ya? Bueno, era y sigue siendo. Es 1 sobre x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también tenemos las derivadas trigonométricas, que por ejemplo sería la derivada del seno de x, ¿ya? ¿Cuál era la derivada del seno? ¿Se acuerdan? ¿El coseno? La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y la derivada del coseno, en cambio, ese es menos seno de x, ¿ya? Estamos claros más o menos entre las derivadas que más o menos debemos ir conociendo, ¿sí? Ok. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, aprenderse las derivadas. Voy a borrar esto de acá. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, no hay problema. Entonces, las derivadas, en primera parte, digamos, ¿ya? Es aprenderse las derivadas de elementales. Estas derivadas hay que aprenderse como a memoria netamente. Algunas de ellas tienen lógica, como el seno, coseno, menos seno. Y aprenderse también es a veces, de parte de memoria, algunas derivadas riman, entonces es fácil aprenderse. Luego, ya que es un poquito más complejo, son las derivadas, por algunos casos, por ejemplo, producto y división, ¿ya? Vamos a ver eso de ahí. Antes de eso, le voy a pasar un documento donde hay un formulario para que usted le tenga ahí y vamos a ir comprobando con eso algunas cosas, ¿ya? No, ahí le envía a su WhatsApp, ¿sí? Ya. Le comparto pantalla, ¿ya? Ahí en la parte derecha usted tiene acá todo lo que es derivadas. No sé si le nota, ¿ya? Tiene las derivadas de todos los casos. Esta es la de la potencia, derivada de x a una potencia, solamente bajo la potencia y resto en 1 a la potencia, ¿sí? Tengo las derivadas de las funciones trigonométricas que tiene que aprenderse. Casi se aprenden así en pares. Por ejemplo, de seno es coseno, de coseno menos seno. De tangente secante cuadrada y de cotangente menos cosecante cuadrada. Note que son similares, hablemos de la forma, cuadráticas y el tipo de función. Deriva la secante, secante por tangente, de la cosecante menos cosecante por cotangente. Entonces, eso tiene que irse memorizando. Por ejemplo, acá está la derivada del exponencial, sigue siendo la misma exponencial. Pero la derivada de una exponencial que no tiene base Euler, sino, por ejemplo, de 5 a la x, en cambio es 5 a la x por el logaritmo de la base, logaritmo de 5, sería en este caso. Entonces, así, por ejemplo, tiene del seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, secante inversa, ¿sí? Estamos claros más o menos qué derivadas debe saberse toditas al menos, ¿sí? Ok. ¿Ya?